Suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I fell down so low, felt nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, sucked into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. So hold me tight, I just wanna fade out, somewhere we can shut the world away. I'm ready to hide, far from the fallout. They won't find us in the paradise we'll make. I fell down so low, found nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, sucked into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Free falling from the high, I'm following the voice I know. Free falling from the high, I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Can we pretend that we never met? Walk in the room and you break your neck. Falling for me is dangerous. Ooh, I wanna feel like it's the very first time that the history between us disappeared for one night. My neck, your lips, electric kiss. You got the key to bring us back to life. Touch me, let your hands do the talking. Touch me like I've never been yours. You don't have to hold back, baby, come let my body rush. Touch me, come on, keep on exploring. Studying every inch of my skin. You don't have to hold back, baby, baby, come let my body rush. Muy buena, Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando un día viernes muy bonito acá en mi ciudad. Vamos a ver un poquito lo que son las divisas. Hoy vamos a estar viendo el repunte de Bitcoin, cómo está, ya rompió y hizo máximos históricos, lo vamos a estar viendo también. Y obviamente vamos a estar analizando, proyectando algunas divisas, las fuerzas de las monedas. Vamos a estar viendo a ver cuál conviene, cuál no conviene. Vamos a estar viendo el oro, el índice. Pasar un buen rato con buena música, esa es la idea.
Es viernes, gente, vayan cerrando las operaciones, los que ya están desde ayer haciendo intradía o desde la semanita pasada o esta inclusive, muchas veces hacen swing y tienen que esperar ciertas zonas para ir buscando el profit, ¿no? Otros hacen intradía y otros hacen scalping y esperan estos horarios de volatilidad para poder hacer un profit, ¿sí? Así que bueno, el que puede cerrar vaya cerrando, se acerca fin de semana y bueno, si lo querés dejar hasta la próxima semana no pasa nada tampoco, ¿eh? Así que bueno, gente, vamos a ver de fondo. Estamos viendo, aparte de escuchar buena música, estamos viendo el canal de YouTube. Súmense al canal, suscríbanse, súbanse a la nave, súbanse a Discord, súbanse a Telegram. Bueno, esa es la idea, ¿no? Pasar un buen rato, gente. Vamos a ver un poco lo que les decía anteriormente. Recuerden, antes de pasar a ver las gráficas, este canalcito, hay varios tips, hay varias estrategias, hay muchos bots creados por mí, que fui compartiendo cómo funcionan, los backtesting que hemos hecho. Tenemos muchos vivos para que vayan viendo, donde hemos hecho muchas operaciones todos los días, día a día operando. Y bueno, vamos a ver si volvemos de vuelta a hacer lo mismo en un par de semanitas, cuando me pueda recuperar con un poquito más de tiempo, ¿sí? Bueno, después también les digo, súmense a Discord, súmense al canal, van a comenzar ¿no? Cuando se suscriban en la dimensión, en la sala número 1, para después ir pasando a otras salas también, ¿sí? Así que súmense ahí y bueno, espero que lo disfruten. Van a tener herramientas también, van a tener técnicas, tips, y bueno, la idea es que entre ustedes se vayan ayudando, ¿sí? Compartan gráficas, compartan ideas, y bueno, y pasarla bien, obviamente. Esa es la idea del canal, ¿no? Del Planeta Pepe, gente. Bien, me voy a ir rapidito. ¿A dónde? Y recuerden que, miren, acá de fondo estamos viendo el TPP, que es Trading Planeta Pepe, caballito de batalla con más de 10 técnicas. Es un bot que creé, que dentro del robot tiene varias herramientas para que vos utilices, cuál necesitas, cuál no, combinarlas, y obviamente un panelcito para ir también cerrando o abriendo o gestionando las operaciones, ya sea cerrando parciales, con TP, con stops, agregando órdenes pendientes por encima o por debajo, muchas cositas, aparte de las estrategias o técnicas, más que estrategias que tiene dentro, ¿sí? Así que bueno, gente, y la idea es que puedan hacer profits y sumar, ¿no? Sumar y restar también. Muchas veces sirve restar para ir gestionando tu psicología, ¿sí? Obviamente que las restas sean inferiores a las ganancias, ¿no? Bien, gente, también recuerden que vamos a estar sorteando el bot Tractorcito, un bot que estuve creando. Es un tipo de técnica para poder gestionar operaciones, donde va a ir abriendo distintas órdenes por encima o por debajo, y obviamente tratando de salir en positivo. Está bueno para que hagan backtesting. Después podemos probarlo un poquito cómo funciona el amigo. Y bueno, un bot más creado para el planeta por nosotros. En mi caso, la idea es enseñarles a operar de forma manual, ¿no? Que es lo que más me gusta a mí. Lo que opero de mi forma es manual, pero no está de más tener algún bot en algún BPS, o inclusive el caballito de batalla que les estaba mostrando recién, este amigo que está acá, ¿sí? Que podemos, bueno, utilizarlo para obtener profit, no solamente de forma manual, sino semi, ¿sí? Acá está, ¿lo ven? Eso es lo que estaba buscando, con un panelcito y con opciones en los parámetros dentro para que puedan ir configurando, ¿sí? Y bueno, semana a semana se va a ir actualizando también, ¿sí? Con algunas cositas que vamos agregando y que voy sacando, ¿bien? Bueno, gente, vamos a lo nuestro. Hoy es viernes, Pepe, dice Pepe Mila. En un rato va a estar el angelito con ustedes. Si alguien quiere que le lea el horóscopo, me chiflan, ¿eh? Vamos a pasar a ver gráficas rapidito. Vamos por aquí. ¿Esto qué es? Acá estamos cargando. Bueno, 108.226, ya que estamos en el planeta Tierra, no en el planeta Pepe. Estamos viendo cómo hay una pequeña caída, un retroceso con todo lo que subió. Recuerden que estaba casi en 80, subió 90, estaba ahí oscilando en ciertas zonas diarias, de velas diarias, rompe los máximos históricos y ya estamos, llegó a 111 me parece, vamos a estar viendo ahora 112 casi. Obviamente la idea es que siga subiendo, ¿no? Pero tienen que aprender también a disfrutar las subidas, pero a aprovechar también los retrocesos, ¿sí? Si podés comprar más barato, qué mejor, ¿no? Mirá si hubieras comprado en 20, ¿no? Cuando decía que si iba a 10,
Fíjate, 108.226. Y esto va a seguir subiendo. Obviamente nos comeremos retrocesos. Todo es subidas, bajada, bajada y subidas. Bien, gente, planeta Tierra. Los países más regulados, los que más trabas le suelen poner a las cripto, son los que más compran. Mira, ahí tenés allá arriba, allá tenés Europa, China, Japón, una vuelta y pon, y algo acá en Sudamérica, ¿sí? Así que bueno, gente, nos vamos con 108.199, Top Radio, era una radio esto, ¿no? No, nos vamos a ir a pasar un poquito a ver las top 100. Y después vamos a estar viendo lo que es Forex, ¿sí? Un poco de Bitcoin también en velas japonesas. Acá estamos viendo lo que es, miren el mes. Un mes productivo para todas. Han tenido un profit por encima, ¿no? Obviamente hay algunas que han llegado al 200, al 300, al 1000%. Muchas de las top 200, top 300. En este top de top 100, ¿sí? Del 1 al 100, donde la 1 es Bitcoin. Encontramos algunas, por ejemplo, como Virtual, 143%, en la semanita tuvo un 7, en el día un 1 y ahora tiene un retroceso del 7%, ¿sí? Vamos a ver, miren BNB, ¿no? La moneda de gobernanza de Binance, por ejemplo, ha tenido en el mes un 8% y ahora vienen los retrocesos, obviamente, de la subida que ha tenido en la semanita, ¿sí? Y bueno, y va de la mano, obviamente, como siempre digo, de Bitcoin. ¿Sí? Recuerden que Bitcoin es la mamá y es una correlación directamente proporcional, igual que en Forex. ¿Sí? ¿Viste cuando vos decís el euro dólar, por ejemplo, ¿no? Cuando va para arriba, muchas veces podés chequear la libra dólar, que es una correlación directamente proporcional, también igual que Bitcoin con el resto de las criptomonedas, por ejemplo, ¿no? Entonces vos podés ver o utilizar alguna estrategia, ya sea en Forex o en las cripto, sabiendo que cuando Bitcoin cae, caen todas. Cuando Bitcoin sube, acompañan algunas, otras se quedan rezagadas. Cuando quieren subir también suele pasar de que Bitcoin vuelve a caer y no terminan subiendo, pero la idea es agarrar esos movimientos y meterte obviamente en la técnica que estás utilizando, ya sea scalping intradía, para poder sacar el profit que estás buscando día a día o semana a semana, ¿sí? Bien, gente, velas diarias o velitas o pelotitas de tenis o de ping pong, como le quieran decir. Vemos retrocesos, algunas que por ejemplo no han retrocedido. SEC, por ejemplo, la tenemos en el día y en el mes en alcista, y tenemos, no llega al 1%, 0,5 en esta última horita en retroceso, ¿sí? Imagínense los impulsos de retrocesos de las velas japonesas, algo así sería, ¿sí? Bien, en rojo obviamente las vamos a encontrar sangrando un poquito a todas, a las top 100, pero ¿por qué? Porque estamos viendo de que en la semana, en el mes tuvieron alcistas por encima de lo que están retrocediendo en este momento, y vemos que Bitcoin está con lo que les mostraba recién, un 3% prácticamente de caída, ¿sí? ¿Por qué? Ahora vamos a ir a ver la gráfica vela diaria de Bitcoin y nos vamos a encontrar con los rompimientos, el máximo histórico, y vamos a ver los retrocesos, ¿sí? Ahí estamos, ¿ven? Acá estamos, vela diaria de Bitcoin, la de hoy. Obviamente totalmente bajista, con una sensación de que quiere recuperar, pero ¿saben cómo lo veo a esto yo? Ojalá que se devuelva y que rompa el máximo histórico que hizo ahí arriba de los 111, ¿sí? Por acá. Pero esto lo veo como si fuera, ¿vieron los resortes? ¿Sí? Esto cae, la vela roja cae, deja una mechita, y esa mechita que sería esta que está ahí, obviamente, disculpen el pincel que estoy haciendo, yo me imagino un resorte que va haciendo así fuerza para arriba, ¿no? Así, un resorte, ¿no? Y llega un momento a un tope, una resistencia y ¡boom! De vuelta para abajo, ¿no? Vamos a ver qué pasa si este resorte de esta mechita que está ahí, que está haciendo eso que les digo, vamos a ver si llega a tope en algún momento y vuelve a rellenar esa mecha para que la vela termine siendo totalmente bajista con un cuerpo más grande. Veremos qué pasa. Por ahora está haciendo fuerza los osos en caída, y lo último que estamos viendo es que algún que otro torito está haciendo el resorte que les digo, empujando la caída de los famosos bears, ¿sí? Los famosos osos, ¿sí? Así que bueno, vamos a meternos dentro de la velita de hoy. Fíjense en los máximos históricos, voy a ir al pasado para que vean cómo se rompieron, ¿sí? Fíjense que acá teníamos zonas que no podía romper Bitcoin, venía hace meses, las había hecho, dijimos nos vamos a los 200, se devolvió, amagó a romper la segunda vez, hizo un máximo con una mechita histórica y ahora estamos por encima. Fíjense en que esto puede ser un pullback, ¿sí? Y si es un pullback significa que va a apoyarse, fíjense en cómo se está devolviendo con la mechita de lo que les decía, ese resorte que hace para arriba, ojalá que no caiga, pero acá ven,
¿sí? Eso puede ser impulso, rompe, apoya y se nos va para arriba. Veremos qué pasa. O si con algún Fibonacci, esta zona, solamente esta zona, ¿sí? Como si fuera el banderín, y este sería el mástil, ¿sí? Este sería el banderín que está formando. Supongamos que caiga, puedes poner un Fibonacci para marcar zonas interesantes, si te interesa, convergentes con algún número redondo que esté a la derecha, o con algo del pasado, como por ejemplo estas zonas que serían soportes y las toma de arriba el precio hacia abajo, ¿sí? ¿Para qué? Para buscar alguna compra, ¿sí? Lo agarras más barato, mucho mejor, ¿sí? Es preferible agarrar una compra acá abajo y no acá arriba y que estés en pérdidas si estás operando en futuros de Binance, o de futuros de cualquier otra plataforma, ¿sí? Ahora, si estás holdeando o estás haciendo spot, no importa, lo que importa es que si compraste acá arriba y cayó, que no hayas puesto toda la monedita acá arriba, que las vayas diversificando para que cuando suba hayas hecho algún promedio y hayas sacado por lo menos ¿no? un promedio que termine en positivo, para después pasarlo a la moneda que vos utilizás para llenar la heladera en tu casa, ¿sí? O si querés holdear Bitcoin, bienvenido sea también, Bien, gente, vamos a meternos, voy a borrar los Picassos. Voy a meter dentro de la velita diaria. Vamos a ir a velas de 1 hora. Fíjense las velitas como están, las están viendo ahí, ¿sí? Arrancamos con el precio, llegó al objetivo, a un objetivo. Nosotros habíamos marcado zonitas, después fuimos borrando, pero la idea era que rompa estas zonas. También podía caer, obviamente. Decidió por romper los máximos históricos, formar una consolidación después de hacer este piquito ahí arriba. Hizo un doble toque, ven, tiki tiki, un triple también si querés, 4 toques. Termina siendo una compresión del precio y ahora estamos viendo cómo está el precio devolviéndose hacia abajo, con una sensación en esta velita que estamos viendo de eso que les explicaba en un principio. Imagínense los ositos, ¿no? Los toros, perdón, tratando de hacer el resorte, ¿no? Ojalá que no tome impulso y que los Bills acompañen hacia la baja, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá. Miren, voy a ampliar un poquito para que vean. Y nos vamos a meter dentro de las velitas para que vean lo que les digo, ¿sí? Cómo el precio juega con los soportes, con zonas de interés muchas veces, ¿sí? Resistencias, números redondos, Fibonacci, que son en sí no más ni menos que la psicología de cada trader, donde va a poner o donde deja una orden pendiente o un TP o un stop, o entra a mercado, muchas veces viendo el volumen, viendo el perfil de volumen, o viendo la misma gráfica sin esas opciones, ¿no? De volumen, por ejemplo, que es algo actual que estás viendo y no el pasado, como puedes estar viendo cuando ves algún indicador, que lo que te marca son estadísticas del pasado, ¿sí? Vamos a meternos dentro de la velita. Nos vamos adentro, fíjense en esta mecha, se las voy a marcar acá, me encanta meterme dentro del mundo micro, ahí sí, eso que está ahí. 5 minutos. ¿Ven lo que les digo? Vamos a bajar el Picasso, estamos, cae esta mecha, que son velitas chiquitas que fueron hacia abajo en temporadas de 1 minuto, por ejemplo, se devuelven. Seguramente en el pasado puede haber algún número redondito, alguna zona importante. Bueno, acá hay una zona, nunca son zonas, no son líneas, a no ser que sean números redondos, pero acá hay una zonita, por ejemplo, miren, le voy a marcar una zona horizontal, una línea más o menos. Estuvo interactuando entre algunas zonas de soporte o resistencia según como lo toque el precio, y bueno, y se devolvió. También podemos ver si a la derecha hay algún número redondo interesante, o muchas veces acompañan las noticias de alto impacto también, ¿sí? Noticias fundamentales que tenés que chequear día a día, a ver, que muchas veces le dan una mano a Bitcoin y muchas veces le pegan una cachetada, ¿sí? Sobre todo si le va bien o mal al dólar, ¿bien? Así que bueno, nos metemos dentro de Bitcoin, estamos en 5 minutos, estamos viendo un fractal, una mecha, un clímax interesante hizo acá, ¿sí? Recuerden que clímax es cuando el precio cae de forma brusca, deja una mecha y se devuelve, ¿sí? Después están las fallas, están las trampitas, ¿sí? Eso lo van a encontrar, que pueden ser hombro, cabeza, hombro, distintas formas de ver, ¿no? O analizar o encontrar dibujos chartistas que son fáciles, como digo siempre, encontrarlos cuando ya pasaron. Lo difícil es encontrarlo ahora, ¿sí? Que vos digas, bueno, hice una mecha y ahora va a ser otro toque más y hace un doble piso, por ejemplo. Bueno, a ver si pasa, ¿sí? Cuando lo encontrás es fácil, vos te vas al pasado y decís, mirá, acá hice un doble techo, un triple techo, un hombro, cabeza, hombro, un banderín y estás todo el día encontrando dibujos hermosos. Es un Homero Simpson.
Lo importante es que vos interpretes por qué te querés meter al mercado, ¿sí? Si vale la pena, si no vale la pena, en qué temporalidad, ¿sí? Si ya operaste, por qué vas a volver a operar. Muchas veces ¿no? Son zonas subjetivas para todos. Recuérdenlo siempre que lo que digo es algo que interpreto ahora, que puede ir obviamente actualizándose y que quizás para vos lo ves de otra forma, ¿sí? Son zonas subjetivas, recuerden, no son objetivas. Trato de explicar de forma objetiva, ¿sí? Me meto dentro, vamos a borrar los Picassos. Me voy a meter dentro de la vida de 5 minutos. Acá, fíjense que es un hombre colgado. ¿Qué será eso? Bueno, son nombres que le ponemos los traders, ¿sí? El amigo. Los Picassos están acá, ¿sí? Este es un Picasso dibujadito. Vemos como el precio acumula en esta zonita en vela de un minuto. Vamos a ver si ahora decide y empezar a rellenar estos otros altos y bajos que vemos a la izquierda, que son patrones que fueron formando cuando el precio fue hacia la baja de forma brusca. Inclusive muy tentador esta zona para rellenar, ¿sí? Pero también puede venir a hacer un toque de vuelta, y lo que le decía recién, doble toque, triple toque, o romper, hacer pullback y seguir hacia la baja para buscar alguna estructura de soportes más abajo, ¿sí? Eso depende de las ballenas. Nosotros acompañamos, gente, ¿eh? Me voy a tomar un mate, ¿eh? Bien. Ok, gente, así que el que quiero operar hoy, no sé, por ejemplo, scalping, ¿sí? Fíjense en que estamos en este momento en una zona. El precio se va a decidir obviamente a romper. Calculo que no va a estar mucho tiempo consolidando en estas zonitas. Esperen que no estoy bien. Si estamos viendo obviamente un minuto, fíjense en cómo el precio está comprimiendo. Acá la zonita va subiendo, pero como con descansos, ¿sí? Como descansando va el amigo, ¿sí? Fíjense en cómo las velas están una al lado de la otra pegaditas como todas, pero no hay cuerpos exageradamente grandes y va queriendo subir para arriba como sigilosamente, como para después, quien dice, ojalá que no, pero a venir a hacer un doble toque, ¿no? Vamos a ver con un par de velitas, vos sabés que te llega hasta acá, ¿sí? Así que bueno, veremos qué pasa. Si te gusta operar con órdenes pendientes, podés poner por encima o por debajo. Si las toca, obviamente llegar al profit, esa es la idea, ¿no? Bien, nos vamos a pasar al índice del dólar, vamos a ver las diarias. Velas diarias del índice del dólar, ¿sí? Siempre lo utilizamos como para tener una idea, como un caballito de batalla. También muchas veces está bueno, aparte de comparar las estructuras, ¿no? Del par que estás operando, comparar, digo, para que se entienda, ¿no? ¿Comparar qué? Comparar las temporalidades, ¿no? Muchas veces estás en H1 y vos querés hacer una venta, pero vos operás en M1, entonces vas a H1, vas a M5, H4 muchas veces, podés ver los puntos pivot de las velas diarias o horarias, y decir, bueno, me interesa esperar que llegue a cierta zona, a un order block, a un imbalance, a una zona de, no sé, fractal interesante, a una estructura de soporte y resistencia, para ahí sí hacer la operación, o meterme a mercado, porque me parece que en este momento va a ir hacia esa dirección. Eso depende siempre como vos lo veas, pero siempre manejate mirando también el pasado, ¿sí? No quiere decir que porque venga una sensación o seas amigo de la tendencia, por ejemplo acá, si viene bajista, no quiere decir que va a tener que seguir bajista, ¿sí? Porque sabemos que todo lo que sube baja, lo que baja sube, los retrocesos se convierten en cambios de tendencia, y ¿no? Siempre es así. Entonces vos tenés que aprovechar el momento, chequear, tratar de cuando te metés al mercado seguro de que estuviste analizando, estuviste proyectando, y no meterte tirando la moneda. Si querés ir al casino, seguramente buscar en el Google Maps vas a encontrar varios, y si querés ser trader, analizá, proyectá, tranquilo. Y bueno, la idea es llegar al objetivo. Si haces scalping, tratar de cerrar y no volver a meterte y llegarte al objetivo, porque es la tentación muchas veces. Y si haces intradía, mantenerte firme en tus objetivos diarios, ¿sí? O semanales, ¿bien? Bueno, gente, vamos a ver lo que es el índice del dólar. Acá me llegó un gatito, ahí me acompañó, que no se me suba porque ya me cortó internet, el amigo. No, ahí estamos. Bien, vela diaria del índice del dólar. Ahora vamos a cambiar un poquito la música. Vamos a poner un poquito de... A ver, está muy bonita la música, pero traje temitas nuevos. Miren, este se los regalo. Este me gustó, ¿Conocen? A ver si... No, acá no, perdón, Para vos, mirá qué lindo, escucha. Te lo dejo un cachito y voy a buscar mate. No,
Escuchen querido tema. Vela diaria de hoy, ¿sí? Índice del dólar comienza con una vela bajista. Si vamos al pasado, que ya lo estamos viendo, obviamente si vas a hacer scalping, a vos no te sirve ver todo esto. La tendencia es amiga tuya, pero tampoco exagerar, ¿me entienden? Que vas a operar en 5 minutos o en 1 minuto, con estas zonas que te metas las últimas 3 velas diarias, te vas a meter y vas a encontrar un mundo distinto, ¿sí? Un perro con otro perro. La pulga le pregunta a la otra pulga que estaban en el cuello de un perro: ¿existirá vida en otro perro? Bueno, acá es lo mismo, ¿no? ¿Existirá vida en otra vela? Bueno, entonces nos metemos dentro de la velita diaria. ¿Qué encontramos? ¿Un mundo distinto? No, encontramos fractales que se repiten. Muchas veces lo que estás viendo vos en velas diarias, no, yo voy a favor de la tendencia porque la vela diaria es bajista y porque las tendencias que vemos de varias velas diarias, como estamos viendo, era bajista. Pero si vamos a operar en 1 minuto y justo está en un retroceso, en 1 minuto, en 5 y en 15 estás en una tendencia alcista en esa temporalidad. Entonces tenés que ir a favor de esas temporalidades muchas veces, o esperar a que llegue a cierta estructura para seguir la mayor, ¿no? Bien. Ahí tenemos. Bueno, por ahora sí, ¿ven? Ahora sí podemos ver en H1 impulsos y retrocesos que van rompiéndose. Hay una vela que se devolvió, interesante. Fíjense en acá la trampita que hace el precio. Vamos a meternos dentro. Voy a ajustar acá. Miren esto que interesante para que opere scalping, por ejemplo. ¿Sí? Esto cuando pasa en velas de 1 minuto está muy bueno para hacer un PP rechazo, por ejemplo, y poner órdenes por encima y por debajo. Pero en H1 también, pero te va a demorar más tiempo. Lo que tiene bueno es que vos viste cómo hace 1 hora atrás el precio hizo un rechazo muy importante, muy interesante. Fíjense, voy a seguir metiendo la lupa para que vean las últimas 2 velas. Miren. Fíjense, ¿qué hizo el precio ahí? Magia. Cayó, subió, se mantuvo. Obviamente que termina cerrando acá, ¿no? Sería el cierre de la vela horaria anterior. Comienza con una mecha, ¿sí? Que va hacia arriba, como quien dice, va a seguir lo que el precio estaba anunciando, porque retrocede, se devuelve fuerte, vuelve a subir, cae y viene a rellenar esta mecha anterior. Ahora, ¿qué hace el precio? Va hacia abajo, ¿sí? Y está haciendo, o hizo, una trampita. Vamos a ver si viene seguramente a rellenar esta mecha, y si la rellena, ¿quién te dice que no cruza hacia el otro lado, hace un pullback y se dirige en dirección como la tendencia mayor, ¿sí? Pero eso es lo que estamos viendo. Esas son las famosas trampitas, fallas, clímax que podés encontrar en este mundo hermoso de las divisas, o de forex, o de criptomonedas, de las velas japonesas, ¿sí? Vamos a meternos dentro de la velita de 15 o de 5 minutos para que vean un poquito. Voy a ajustar un poco el panorama para que vean cómo se ven las trampas, las fallas. Miren esto. No sé si habrá visto, no sé si hubo noticias de alto impacto. Lo que sí sé es que yo estaba operando en vivo, cerré el oro. Ni bien termino de cerrar el oro, nada, se fue para arriba, disparó con todo. Por suerte cerré antes, si no estaría en este momento seguramente haciendo alguna técnica de Pepe Mila, pero por eso estamos compartiendo el vivo en este momento, ¿sí? Así que por suerte estamos con las operaciones de la semana ya cerraditas en mi caso, ¿sí? Obviamente tengo un BPS que estoy pagando, donde tengo un par de bots creados, el osito de peluche y varios, que siguen abiertos todos los días, ahí no hay fin de semana, están todos los días abiertos haciendo profits, Eso ya les voy a comentar más adelante por si quieren seguir las operaciones de los robots, No tienen vacaciones, los amigos de los ositos de peluche no tienen vacaciones, pero está haciendo profit. Capaz que le dejo un día o dos para que se vaya a tomar un helado al amigo y después que vuelva al BPS, Bien, el que no sabe lo que es un BPS, imagínate que tenés un Windows en la nube, que si se corta internet, se corta la luz en tu casa, el tipo sigue funcionando, ¿sí? Con obviamente el Windows instalado y el MT4 o MT5 dentro de ese Windows que vos vas a estar abriendo con algún IP, ¿sí? Bien, 5 minutos. ¿Qué veo? Y tengo más ganas de hacer venta que compras, por lo menos hasta esta zona. Si a vos te conviene, podés buscar en el índice con algún lotaje interesante. Si vas a hacer alguna operación cortita, puedes retroceder hasta esta zona por las dudas. Y si no, buscar en un minutito, fíjense acá.
Miren qué bonito esto, ¿no? Impulsos y retrocesos. Esta zona me gusta mucho para que la venga a visitar, y queda muy poquito y quizás a vos te sirve. Inclusive podés esperar si rompe, también se puede devolver, no la sabemos, ¿no? Tenemos que ir viendo acontecimientos y qué noticia de alto impacto hay hoy, por ejemplo, si es que hay, que pueda afectar al índice, ¿sí? En forma directamente proporcional, ¿bien? Matecito va, matecito viene. Nos vamos a ver un poco la fuerza de la moneda, vamos a ver el volumen también, a ver si se carga, podemos ver el volumen de alguna divisa, es interesante para ir viendo cómo funciona, muchas veces lo que es el volumen actualizado, ¿sí? Eso lo vamos a ir compartiendo, seguramente también lo vamos a agregar a los vivos, no se me carga acá, bueno, ya se va a cargar. Bien, vamos a ver un poco, a ver si encontramos por aquí. ¿Qué conviene, qué no conviene hoy, por ejemplo, en este momento, no dentro de una hora? Si vamos a ver velas de 30, por ejemplo, podemos ver el dólar débil, vieron recién, el índice, la caída que tuvo, después de ese mechazo que hizo hacia el alza, un rechazo hacia el alza, se devuelve de la misma manera la vela horaria, ¿sí? Hacia la baja. Vemos el dólar débil, en 15 minutos estamos viendo también el dólar débil, la libra está muy fuerte, libra dólar, muchachos, ¿sí? Si les gusta libra dólar, podés ir en compras en este momento, hay que chequear obviamente, vamos a ver un poquito lo que es la libra, está fuerte en muchas temporalidades, y el dólar, por ejemplo, el amigo, acá lo tenemos, solamente... bueno, en M5, fíjense qué interesante esto, lo que explico siempre. M5 está siendo fuerte. ¿Puede contagiar al resto? Sí, pero capaz que es un retroceso de la caída que está teniendo, está subiendo, que lo que estábamos viendo, para después tocar una resistencia y caer y seguir la tendencia que estábamos viendo en H1, esa última vela bajista, para que venga a visitar el soporte de la vela anterior horaria bajista, ¿sí? Que era la mecha que dejó esa vela alcista, ¿sí? No sé si me siguen, ¿sí? Pero bueno, todo esto va a estar en la escuelita del Planeta Pepe cuando sean varios Pepes, ¿sí? Súbense, participen y recuerden que a medida que van participando van a ir sumando años, ¿sí? Y si no, no pasa nada, ¿sí? Participen, charlen, hagan lo que quieran. Lo importante es que la pasen bien, que disfruten el día y que tengan una gran vida en este hermoso planeta que el destino nos alocó en este envase, ¿no? En este cuerpo, ¿bien? Bueno, gente, vamos a ver si se carga acá, un segundito. Estamos en negro, dice el amigo. Bueno, acá estamos. Euro dólar, vamos a ir a la libra. Bueno, euro dólar, miren acá, por ejemplo, esto es interesante para ir viendo lo que tiene que ver con el volumen actual. Vamos a agregarle unas 20 velitas, a ver si puedo agregarle ahí unas 20 velitas, ahí está, para ver un poquito más el panorama. Fíjense que la sensación es bajista, ¿ven? Por encima del retroceso que estamos viendo, que es bajista, estaba haciendo en M5, veíamos recién, una fuerza el dólar hacia el alza. Vamos a ver el POC, que está acá, si lo llegase a romper y apoya, seguramente va a seguir la tendencia que vimos de la última vela horaria. Veremos qué pasa. Ojo, se puede dar vuelta, ¿no? Es así. Así que bueno, vamos de una al MT4, vamos a estar un ratito y yo sigo con los alumnos del Planeta Pepe, que la estoy pasando cada día mejor, enseñando, me doy cuenta que está muy bueno, que la gente aprenda cosas que no tienen idea muchas veces, sobre todo los que no saben nada, agarrarlo de nuevo lo mejor que hay, ¿no? Y si saben, darse cuenta de que muchas veces hay otras cosas que no conoces, ¿sí? No es solamente comprar y vender, sino la gestión es el secreto, gente, el psicotrading. Y yo les tomo prueba, muchachos, pero es para bien, les tomo prueba, los hago operar en vivo, y todas esas cositas que vamos viendo día a día. La escuelita se está poniendo cada vez mejor. Súmense a Discord, participen, y cada tanto algún Pepe lo meto a la escuelita, veremos si participan, ¿sí? Voy a ir reseteando cada 15, 20 días cuando no hay participación, para arrancar de cero, sea dimensión 1, sea dimensión 2, 3, 4, y así vamos a ir siendo siempre, para ir actualizando, ¿sí, gente? Bien, me voy a MT4. Fuerza de la moneda. Angelito, ¿estás ahí? ¿Me puedo tomar un mate mientras? O vemos un poquito, casi me quedé tarta ahí, el Pepe tarta. Tarta, decía el amigo. Teníamos, ¿se acuerdan cómo veíamos? Miren acá,
M15, a ver el dólar, ¿a dónde lo tenemos? Acá, miren el dólar, ¿lo ven? Está bajista en M15, una sensación, una pendiente que se quiere dar vuelta hacia el alza. Si vamos a ver la de 5, ¿ven la pendiente acá abajo? Eso es lo que veíamos recién en las fuerzas que estábamos viendo con respecto al dólar, ¿sí? Una sensación alcista. Así que aprovechar, el dólar está débil, quizás esto sea un retroceso, por ejemplo con la libra, puede buscar compras o esperar algún retroceso o esperar que el dólar se ponga fuerte porque ya viene bajista. Eso depende de cada uno, que operás intradía, turbo, scalping o lo que vos, o la forma que tengas de operar, ¿sí? Por ahora, dólar está débil, el más débil de todos. Si vamos a ver un poquito, fíjense en cómo se está levantando el canadiense, por ejemplo, ¿sí? Dólar CAD, por ejemplo, ¿no? Buscar a favor del canadiense en contra del dólar sería una linda oportunidad también, ¿eh? Vamos a ver acá un poquito. Fíjense, en el canadiense está en todas las temporalidades de la mitad para arriba. Está fuerte. Y en M1, M5 está fuerte con la libra. Miren acá cómo sube, cómo se va actualizando. Y cómo el dólar, que es el puntito blanco, está por debajo en todas las temporalidades, menos en M1 y en M5, que está haciendo un retroceso de las temporalidades mayores que van hacia la baja, ¿sí? Así que podés aprovechar, obvio, podés aprovechar, pueden encontrar posibilidades. Después, por ejemplo, el yen, si te gusta operar el yen, está ahí, ojo al piojo, no está entre medio, en algunas está fuerte, en otras está débil, está consolidándose en algunas temporalidades, ¿sí? Que no es mal tampoco buscar consolidaciones utilizando las fuerzas muchas veces con rangos niveles 50, ¿sí? De ambas divisas, ¿sí? Que serían cuando están entre medio, por ejemplo, de varias temporalidades, ¿sí? Acá nos vemos, bueno, acá también el dólar débil. Ojo que muchas veces decimos vamos en contra o a favor de tal divisa que está débil o fuerte y después se da la vuelta, ¿sí? Por eso tenés que buscarla a tiempo. Mientras yo estoy hablando, anda analizando, anda viendo, y si te interesa, gatillo, si obviamente disparás con el gatillito si estás en M1, por ejemplo, o esperás que llegue a M15 algunas zonas, Y acá tenemos, a ver, vamos a buscar el, esto no, siempre le erro, ahí estamos, libra dólar, por ejemplo, miren acá, está en retroceso. Fíjense las velitas diarias, perdón, las velitas de un minuto, lo que les decía recién, impulso de retrocesos, está haciendo un descanso. Ojo que esto puede cambiar y rellenar toda esta información, pero lo bueno que tiene es que ya hizo varias velitas. Si marcamos con el puntero, vemos que hizo casi 12-13 velitas y podés poner un RSI, por ejemplo, o alguna media móvil para ver cómo está la pendiente. A ver si está sobrecomprado, sobrevendido. Sabemos que podés agregar un Fibonacci y decir, mira, ya cayó, las velas mayores están a la izquierda, que son estas, y está llegando a un 61. Acá, si llega este toque, le hago una compra, y si rompe esta zona, le pongo un buy stop por encima del 38.7, por ejemplo, ¿no? Vos vas viendo las zonas, ¿sí? Pero seguramente, por lo menos a este nivel tiene que llegar. Y si a vos te alcanza con 15, 20 pip, ahí los tenés, ¿eh? Si te llega a agarrar esta zona, es mejor haber agarrado esta zona que haber puesto un buy stop acá y que estés en negativo en este momento con estos 15 pip que va hacia la baja, ¿sí? Si achicamos el panorama, hay dos formas de achicarlo. Con el zoom podés hacer así, y muchas veces, como querés ver más información en el pasado, simplemente te vas a una temporalidad mayor y ahí vas a ir viendo el dibujo de lo que es macro. En este caso 15 minutos, para uno macro es en 15 o en 30 o en una hora. Estamos viendo una vela que está retrocediendo. Fíjense cómo llegó a la mitad del soporte de esa vela que hizo de 15 minutos. Muy interesante, ¿sí? Fíjense qué lindo toque, está llegando a esta mecha y a esta otra mecha, acá lo ven, ¿sí? Y está llegando a nivel medio, muy bonito para empezar a buscar compras. Si cayese, podría hacer una por acá también, ¿no? En esta zonita, que sería un segundo toque, ¿sí? Para hacer un promedio entre medio, ¿ven? Hay que ver, pero se tendría que devolver, ¿eh? Vamos a ver velas de uno, a ver qué pasa. Hay que hacer, amigo, ahí. Escucha qué lindo. Angelito, ¿estás ahí? Me gusta, que tengan todos un gran fin de semana, Qué lindo sería que todos los pepes terminen en profit. Que pasen un gran fin de semana
depende qué signo tengas. Acuérdense que yo estoy siempre con ustedes. Si están en el planeta Pepe, los ayudo con el psicotraining, No le hagan caso al diablito que los va a hacer sobreoperar. Bien, 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 bien. Bien, no sé si está saliendo bien la música o el audio. Yo no me escucho bien, Cuanto mucho después voy a consultar. Cuanto mucho a ver cómo se está viendo. Cómo se está escuchando, perdón. Y sobresale, si sale como un cañito la voz, Vamos a borrar los Picassos de fondo para que vean a ver si hace lo que estuvimos viendo recién. Esto es en vivo, gente. Escuchá de fondo. ¿Te gusta? Y me encanta. Vamos a sacar un poquito lo que son los dibujos que hacemos y las líneas que muchas veces estorban, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, ahí está haciendo un fractal, ya lo armó. Vamos a ver si ahí estamos en 1 minuto. En 15 minutos, fíjense cómo deja una mecha. Vamos a ir, todavía no cerró la velita, pero ven el cuerpo. Esto, como les decía, es un resorte que apoyó en la mecha que está acá a la izquierda, pero puede tranquilamente venir a visitar este número redondo que también es muy interesante. Pero bueno, por eso vos tenés que tener tus riesgos y saber dónde te parás, Acá hay una zona de resistencia pivot horaria, por ejemplo, también que está apoyándose. Pero, a ver, no quiere decir que porque esté en una zona de pivot tenga que subir o bajar. ¿Sí? Eso dependerá de las órdenes abiertas o de las órdenes que abra cuando el precio llegue a ese lugar, ¿sí? Para ver hacia dónde se dirige, ¿sí? Bien. Voy a buscar agua, gente. Voy a poner rock and roll y vamos a estar un ratito hoy. A ver qué lindo. ¿Qué horas son? Hoy ya van a ser 1 minuto para el día. A ver cómo comienza la vela de 1 hora, la vela de 30, la vela de 15, la vela de 5, la vela de 1, porque todo es que número redondo en este caso, ¿sí? Fíjense, si vamos a 15 vemos la mechita, si vamos a 1 vamos a ver qué pasa. También comienza esa velita, obviamente, comienza la de 5, comienza la de 1, la de 15, la de 30, la de H1, y bueno, y ahí estamos. Y la de H4 no, hay que depender que cada 4 horitas cambia, ¿no? Se renueva la vela nueva, ¿no? Obviamente la vela 0. Bien, ahí estamos. Ahí comenzó la vela de 1 hora. Veremos si viene a buscar la mechita. En el caso de que venga a buscar esta mechita que está acá arriba, sería la zona de resistencia que generó en M15 o en M5. ¿Ven? Miren, esta, esa, ¿veis? Que si vamos a 1 minuto, nos vamos a encontrar con ese mundo, con ese fractal que estamos viendo ahí. Ojo, ven de fondo, estamos viendo velas de M30, por ejemplo. Esos son una velita de M30, por ejemplo, que estamos viendo ahí. Y la próxima que comenzó. Vamos a ver si viene a hacer una mechita y después se va para arriba. Ven acá cómo se está formando un colorcito azul. Bueno, o si directamente viene a buscar acá arriba lo que les decía. Vamos a ver un ratito qué pasa, Fíjense en los puntos de aceleración que hay. También no estaría mal que el precio venga y rompa esta estructura y que caiga por acá también. Fíjense en cómo la aceleración de 2 toques de estas, ¿no?, líneas tendenciales se van ajustando hacia, no te digo 90 grados, pero van hacia arriba, ¿sí? Vamos a ver si el precio aguanta hasta acá arriba antes de caer, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Por ahora estamos en un fractal ya formado. Si hace una caída va a formar un fractal o un alto más bajo que el anterior, y hay que ver si esto es una compresión del precio o si directamente es una magia para después venir a visitar el alto anterior, el último alto que generó en estas últimas velitas de 5-15 minutos. Escucha, escucha, escucha. Escucha, esto es para vos, escucha, escucha. Fíjense si estudiamos de fondo cómo el precio está jugando en un número redondo, miren, miren, miren. Número redondo, el precio está interactuando con una consolidación, ¿sí? Donde el precio rompe, se devuelve, rompe. Vamos a ver qué deciden las ballenas. Esta velita generada de 30 minutos para que llegue a 10 y media y cambie de vuelta. Si va a ser una vela con mechita por debajo o si va a venir a buscar el alto que estamos viendo, ¿sí? A la izquierda, ¿ven? Mueva. Eso. ¿Te
gusta el rock? Y dale, negro, dale con todo. 1, 2. Bien viejito, ¿no? ¿Cuántos años le dan a este tema? La edad nuestra, ¿no? Más o menos. Bueno, la mía. ¿No? Yo más o menos cuando inventaron el arpa nací, más o menos. Vamos, escucha. Bueno, Pepe Mila, ustedes saben que tiene más de 700 años, 800, 1000. En esos años anda Pepe Mila, ¿eh? They told him, don't you ever come around here. Don't wanna see your face, you better disappear. The fire's in their eyes and their words are Escucha. ¿Cómo se llama este tema? just Los redonditos, me decía el amigo. Los redonditos de Gotanoa. ¿Cómo se llama, eh? Vamos. Obviamente está todo ajustado, ¿no? Con un poquitito de música electrónica de fondo para cambiar un poco el copyright, decía el amigo. Hablando de copyright, decía. El copy trading, dentro de poco vamos a ver. Tengo muchas cosas para hacer, pero no me da el tiempo, gente. Ojalá tuviéramos un día de 48 horas en vez de 24. Ahí sí me daría. Tengo ganas de poner los bots que voy creando, sobre todo los que vengo probando ya hace más de un añito, y voy agregando ahí firme como rulo de estatua en algún BPS, pero agregarlos a alguna plataforma que se pueda copiar para el que le interese, ¿no? Eso, obviamente con los resultados mostrándose día a día y con los backtestings que vos los podés ir viendo cuando te metes a la plataforma, ¿no? Qué mejor, ¿no? Estaría bárbaro. Escucha. Angelito, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Hola. ¿Me saludé? ¿O no? ¿Vos sabés que me parece a mí, Ahí está. Tenés que bajar la música, Pepe, porque yo no te estaba escuchando, Pepito, Me parece a mí que voy a tener un fin de semana hermoso. No sé, me parece a mí, Siempre lo tengo hermoso, pero me parece que va a ser más hermoso que los días hermosos que he tenido en mis infinitas vidas, ¿no? Soy un angelito y ando dando vueltas por todos lados. Obviamente ayudo a los pepes del planeta cuando me piden algún consejo. Pero voy a tener un gran fin de semana y espero que todos los pepes tengan un gran fin de semana también, Pepito, ¿te fuiste? ¿Querés que elija algún tema? ¿Querés que te lea el horóscopo? ¿Querés que veamos a ver que alguna divisa? ¿Querés que te analice yo? A ver, analizo muy bien, Pepe, porque a mí me ayuda el Señor del Universo. Sería bárbaro, ¿Querés que veamos? Si vos querés, yo te puedo analizar la divisa o la criptomoneda que quieras, Pepe, Bien. No estaría mal, Vamos a agregar algún Pepe para hablar en vivo, sí. Los de la escuelita quiero que se animen a hablar. A ver si se animan. ¿Sí? Son más rentables o saben más que mucha gente que está hace años, porque les enseñás lo que necesitan saber nada más y te sorprende muchísimo cómo, porque vas al grano, ¿entendés? Les enseñás a utilizar un robot, les enseñás lo básico para que se convierta en especialización de eso básico simple, y cómo meterse, cómo salir, y después obviamente van entendiendo los movimientos de una forma tan sencilla. Por un pequeño ejemplo, por ejemplo ayer uno de los pepes tenía que llegar al objetivo diario, que era el 1% de la cuenta, y el tipo en 0,95 cerró, pero normal. Y me encantó eso, ver eso. ¿Por qué? Porque muchos por esperar al 1%, porque es el 1 el que buscas, está bárbaro, estás 3 horas más esperando para llegar a ese 1 porque se te pone en contra y llegaste a 0,5% de la cuenta, por ejemplo, ¿no? El tipo cerró y dice, un poquito más, un poquito menos, mañana capaz que hago 1,03 o hago 0,93. No importa el 1, te dice el amigo, lo que importa es rondar esa zona. Y esa zona se llegó. Excelente, el tipo va a ser rentable, Bien ahí. Obviamente no por eso, ¿no? No por ese análisis, sino por cómo se viene comportando, haciendo caso, Bien. Vamos a poner un poquito de música. A ver, tenemos.
Mirá qué lindo esto, escuchá. ¿Te gusta la música del recuerdo? ¿80s? ¿Ochentosa? No puedo ver los mensajes, no sé si toqué algo, pero bueno, después veré si los puedo ajustar. Acá estoy tratando de agregar los mensajes para ver si los podemos estar leyendo, pero no los puedo ver. Si hay algún mensajito, seguramente alguno hay. Muchas gracias, pero no los puedo compartir. No sé qué pasa, no los veo, no los encuentro. Se fueron, quizás porque es viernes. Vamos a ver qué pasa. A ver acá, no, acá no. Bueno, algún rato si aparecen. Bueno, parece que está retrocediendo, Vamos a ver qué pasa si la velita de 30 amaga hacer una mecha. Recuerden que cuando comienza una vela de 1 hora o de M30, no siempre es así, pero a todas, miren acá. Si ajusto, fíjense en de fondo los rectángulos bordó y azules como tienen mecha, arriba, abajo. Muchas veces las velas, cuando comienza 1 hora, por ejemplo, lo explico siempre, por ejemplo, ¿sí? Viene alcista, ¿no? Miren, les voy a hacer un dibujito. Les voy a dar un tip que lo doy en la escuelita y lo he dado en vivo muchas veces, pero bueno, si les sirve, supongamos que tenés una tendencia alcista, ¿sí? Donde tenés varias velitas, el cuerpo que sea más grande que ese, obviamente, muchas velitas hacia arriba, por ejemplo, mira, ahí está cayendo, vamos a ver, ahí ven. Bueno, muchas veces, supongamos que las velas son más grandes, ¿no? Un poquito más grande, supongamos que esta está por allá arriba y la mechita está ahí, supongamos. Bueno, muchas veces cuando comienza la próxima vela, va a ir para arriba, pero cae. Y a vos te tocó el stop porque es una vela de 30, estás esperando 1 minuto, te toca el stop y después se va para arriba. Pero la vela cerró arriba y dejó la mecha abajo, ¿sí? Entonces seguro, a mí me sacó acá y se fue al final para arriba. Entonces tenés que ir viendo el pasado muchas veces de lo que hacen otras velitas, Bueno, escucha, que acá rompe primera zona dinámica. Por ahora no está yendo a esta zona que habíamos visto, era muy interesante para que llegue. Vamos a ver cómo termina el día, vamos a ver cómo termina, por ejemplo, que estamos viendo la libra dólar. Supuestamente el dólar estaba débil, habría que ver si está subiendo la fuerza del dólar en otras temporalidades. Y estamos viendo que está llegando a una zona muy interesante de una media con volumen, promedio con volumen, esta blanquita que está acá, que muchas veces la viene a tocar para disparar también. Vamos a ver qué pasa. Recién, 11 minutos de la vela de 15, de 30, perdón, que se está formando, y quedan 4 para la de 15. Pero de fondo, esa vela bordó de 30 minutitos que estamos viendo, van solamente, ¿cuánto? 11 minutitos, le quedan 20, perdón, me dio llevado matemática también, 19. Bueno, eso. A ver, vamos a ir viendo, vamos a dejar un poquito las fuerzas. Tenemos actualizado a este momento, bueno, canadiense sigue fuerte por ahora, si esto se actualizó. A ver acá, vamos a ver las pendientes un poquito, voy a pasar a 15, a 30 como estábamos viendo. Fíjense en 30 minutos, lo que les decía, el dólar está débil. La última velita de 30, acá ven, que está haciendo una pendiente alcista, ¿no? Que al ser una pendiente alcista que está subiendo esa última vela de 30 minutos, esos 11 minutos que van pasando hasta ahora, es lo que estamos viendo en la caída de la libra dólar, porque la subida del dólar acá es la caída en la libra dólar porque está como cotización del otro lado, ¿sí? Bien. Si querés aprender todas estas cositas que enseño en la escuelita, sumate a Discord, participa, y bueno, esa es la idea, gente, participen, y obviamente van a aprender muchas técnicas, y de todas esas vas a tener un maletín donde puedes utilizar el bot, el caballito de batalla, entre otros, en vivo, operando conmigo y con algún Pepe que se sume en esa escuelita de dimensión 3. Sumate, negro.
Vamos a pasar, antes de cerrar, gente, un poquito, vamos a estar viendo el tractorcito, el robot que quiero sortear cuando seamos algún par de pepes en vivo. Para estar sorteándolos, donde lo voy a estar regalando. Interesante el amigo también para utilizarlo. La mayoría de las veces salís en profit y hay veces que se puede complicar un poquito, pero ahí depende de tu análisis, tus proyecciones, pero no cuando abre la orden, porque el robot va a abrir la orden, sino que vos podés hacer, ¿no?, algún que otra orden que te las enseña una escuelita del planeta Pepe, ¿sí? Vamos a pasar un ratito. Ahí vamos a ir a FTMO, una plataforma de tantas que hay de prop film, ¿sí?, de fondeo para probar. Estamos pasando donde suelo probar los bots que voy creando, ¿sí?, o los indicadores que voy creando, ¿sí? Puedes probarlo en cualquier plataforma, ¿no? En este caso es MT4. A ver si tenemos acá Tractorcito 0001. Voy a probar por qué en la libra dólar y no en otro par. Porque en la libra dólar, en esta plataforma, tengo un historial ¿no?, bastante elegante, correcto, ¿no? Un historial de vela japonesa que puedo hacer un par de años hacia atrás, Recuerden que está bueno descargar los historiales de velas japonesas para que no te tire una información errónea muchas veces, o no tan exacta como la realidad, ¿sí?, que te pueden tirar las plataformas MT4 o MT5 muchas veces sin vos haber bajado o descargado ese historial de velas, que seguramente, si tengo tiempo, tengo tantas cosas para compartir, voy a hacer algún videito de cómo descargarlos, Mueva. Bueno, es sencillo. La opción que tienes, en este caso agrego un RSI, pero vos podés agregar el indicador que vos quieras. ¿Por qué podés agregar el indicador que vos quieras? Porque cuando yo lo sortee, si se lo gana PPX, cualquier Pepito, me va a decir, o yo le voy a preguntar, Pepito, mira vos, de Perú, el amigo, vamos a cambiar de radio, a ver si podemos poner otra, del amigo. Los temas son todos de YouTube, ¿sí? Lo que pasa es que hay distintos DJs. Está bueno, vamos a dejarlo, capaz que está bueno, vamos a dejarlo un ratito más. Lo que les decía, no sé, podés decirme, Pepe, en vez de RSI, ¿no me podía agregar un estocástico, un Williams, un MACD, un par de medias móviles que se crucen y que lo que sea con la distancia? Dale, vemos. Lo ganaste, yo te lo regalo, no hay problema. Bien, vamos a probar si la quema, no configuré nada. Vamos a tirar M30, a ver, vamos a tirar M5, vamos a M5. M15, ¿sí? Para que vaya un poquito más rápido. Párate, a ver acá. Si se ve, sencillo, ¿sí? Ahí va. Fíjense en el robot ahí arriba. Le puse Technotronic, decía, no, le puse Tractorcito, es un robotcito, ¿no? Y le traté de poner unas velas japonesas que sean coherentes con el robot, ¿no? Nada más. Después los Picasso están de fondo. Lo importante es que saquen profil, amigo. Vamos a ver ahora. Voy a poner un RSI. No me acuerdo de cuánto lo puse acá. Puedes poner un estocástico si querés, Yo siempre utilizo el caballito de batalla en el sentido, el más utilizado, el RSI, que es un oscilador, ¿sí? Ahora, que a vos te funcione bien con tu técnica, y depende. Acá en este caso podés utilizar cualquier indicador, ¿no? Para que abra la primera orden. Después va a depender, ¿sí?, si coincide cómo va la tendencia para que te termine en profit con el cierre en dinero o en pips que tienes, Vamos a hacer un día nada más por la duda. Fíjense, ahí llegó, ¿ven? Una venta, ahí la hizo de entrada, ¿sí? Ahí cerró en positivo y hizo $5, por ejemplo. Le pusimos que cierre $5, cada 5, ponele, ¿no? Ahí hizo una compra. Ahí la cerró. Listo, soy rentable, decía el amigo. Una venta, la ganó. Bien, para que hay una distancia muy alejada, vamos a ponerlo más cortito. Distancia, le voy a tirar 20 pips de distancia para que abra otras órdenes, ¿sí? Y a medida que va generando, ¿sí? Hay que tener cuidado con este tipo de técnicas. Si te gusta, puede ser tuyo, avísame,
avísame, no te asustes. Y bueno, ahí va, vamos. Is it wrong? Is it right? Sweet girl, I want Pusimos muy pegadito para que vean cómo va abriendo orden y va cambiando muchas veces el lotaje de las otras, que puede ser multiplicado o sumado. Tener la opción de elegir lo que vos quieras. Lo importante es que te termine en profil, lo importante es que no llegues tampoco. Hay que ser, ¿no? Inteligente también, ¿no? Si pones un bot dentro, tenés que saber que la cuenta tiene que estar bien gestionada y no podés sobrelotear, ¿no? Tenés que ver si llega a cierta cantidad de lotaje, cómo lo continuar de forma manual. Muchas veces que eso se los enseño en la escuelita de Planeta Pepe, ¿sí? Una de las tantas técnicas Shin-Chan del Planeta Pepe, Si le gusta, se lo sorteo, se lo regalo al Pepe que quiera. Me tiene que, obviamente, participar en los streamings. Y cuando somos ciertos Pepe, los sorteamos. Si somos muchos, sorteamos. Te lo regalamos a todos los Pepe, no hay problemas. Bueno, ahí vamos. Está el amigo ahí, a ver. Fíjense que deja mechazo hacia arriba. Ven acá, el dibujito, ¿lo ven? ¿Ven ahí? ¿Sí? Va hacia arriba, bueno, ahí se me trabó, ¿ven? No se asusten por esos picos, son por las órdenes, ¿sí? De volumen. Muchas veces a muchos no les interesa este tipo de técnica. A mí, si la puedo obviar, muchas veces no las utilizo. Depende muchas veces en qué zona está. Yo utilizo muchas estructuras, muchas velas gestadas, ¿sí? Y bueno, y la idea es, ¿sí? Con otras técnicas y combinando todo, ¿sí? Bueno, ahí va. Escucha la letra, negro. Si te gusta, puede ser tuyo, Y después, obviamente, el que lo quiera, también, ¿no? Si le interesa, me avisa. Tengo ganas de hacer una página donde voy a ir dejando todos los bots y que vaya eligiendo el que le gusta, qué bot le gusta. Obviamente, si te gusta, lo puedes adquirir también. Y obviamente también, si no sos del planeta, te voy a estar explicando una horita o dos cómo funciona, algún backtesting en vivo, ¿sí? Bien, el que sea. Y si tenés alguna idea, alguna estrategia para armar algún bot y no sabés cómo, y yo tengo tiempo, me avisás y yo lo puedo armar también, ¿sí? ya no hay lugar ningún. Lo que sea. Yo quiero un order block que cuando llegue allá arriba me toque, bueno, lo voy a pensar. Y si me sale con mi cabecita, te lo voy a tratar de armar al robot, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero que con rompimiento en tal hora, en tal sesión, con velas de H1 y en tal par, con highs y con lows, lo que quieran. O con un estocástico, ¿sí? Eso también es otra idea. Si tenés algún bot con alguna idea, avísame y vemos si se puede crear, ¿sí? Esa canción que dice. Bien, gente, paro esto que ya me aburrí. Es así, ¿sí? ¿Te gusta? Este es el tractorcito que vos tenés que chequearlo en algún par en especial que no sea la libra dólar, ¿no? En el oro, en algún índice, bueno, en alguna zona, sobre todo, donde quizás le puedo llegar a agregar, mirá, vos estaba pensando recién cuando lo veía funcionar, alguna media móvil tendencial, entonces que solamente abra la operación a favor de la tendencia y cuando está sobrecomprado o sobrevendido, pero a favor de la tendencia, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces de esa forma quizás no va a haber tantas órdenes abiertas, ¿sí? Y van a cerrar así en una, ¿bien? Por ejemplo acá, si está en caída, cuando está en sobrecompra, que haga la venta, ¿sí? Pero si está en caída, por ejemplo, con una media móvil por encima o por debajo, viceversa, ¿no? Muchas cosas se pueden hacer, gente. Así que si tenés idea, sumate, ¿eh? Bien, seguramente tengo ganas, lo que pasa es que se tienen que sumar muchos pepes. Para esto tengo ganas de formar una dimensión de robots solamente, donde ahí dentro voy creando los robots que ustedes me van diciendo qué estrategia tienen, que lo operan de forma manual y no saben cómo alguien se las puede crear o no tiene ideas, ¿eh? Y probamos, ¿no? Perdóname, pero Bien, gente. Escucha, me voy. ¿Les gustó? A mí también, un cortito. ¿Por qué me voy? Porque ya están haciendo fila los Pepe para la escuelita de Planeta Pepe. Me voy, no pude ver los mensajes. No pude leerlos, no pasa naranja igualmente. Lo importante es que, bueno, estuve acá con ustedes, gente. Si hay alguno que escribió, muchas gracias, Nos vemos. Chau. Escucha.
ya me hiciste mal. Hoy te miré y al parecer ya Angelito, me voy. No, Pepe, cambiame la canción. Esta me gusta, es muy bonita la canción. Poneme la primera que pusiste hoy, Pepe. Y te voy a desear un gran fin de semana para vos y para todos. Bueno, dale. hoy te miré y al parecer Ahora, ¿cuál era la primera? No me acuerdo. ¿Eh? A ver si la tengo en orden. Esta era, ¿no? ¿Esa era? Vos decime. No, ahí Pepe le está cerrando. La primera canción que pusiste, Pepito. Esa, esta. Ponela fuerte, Pepe. Y hasta que no termine, no te vas, Pepe, ¿eh? A mí me gusta. La voy a escuchar hoy a la noche. Feel buried alive. This city is at times Bien. Nos vemos, gente. Chao. lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I fell down so low, found nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, sucked into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lights. Suscríbete. Vamos, pero no solamente a YouTube, suscríbete a Discord, metete a Discord, avísame que querés ser un Pepe y yo te agrego el Pepe que vos quieras ser, un sinónimo que a vos te guste. Si Pepe lindo, por ejemplo, que todavía nadie lo está ocupando, pero tengo que chequear si sos lindo. Bien, chao gente, abrazo, buena onda para todos. Y recuerden que a los Pepe que les estoy enseñando en la escuelita van a estar acá, como invitados para ir viendo los resultados, qué les parece, cómo les está yendo, si entienden, qué progreso han tenido todos, Vamos, súmense y participen, si no se la pierden, gente, No llegues tarde al tren, negro. Nos vemos. So far out of sight. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Nos vemos en la próxima, gente. Chau. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight.